la mayoría de los hermanos de Santa Marta que tienen algunas dificultades de orden. Te ruego, Señor, por tu misericordia, que estés guiando a tu hijo, el pastor Luis Hernando Cubillos de Santa Marta, que se dispone ahorita a enseñar tu palabra. Rogamos la sabiduría, la gracia, el poder, y que él pueda utilizar los talentos que ha recibido de parte tuya, Señor. Suplicamos, Padre Celestial, que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, suplicando desde luego por las necesidades que tus hijos en este momento están atravesando, sea de orden económico, de orden espiritual, familiar, afectivo, en fin, en todos los órdenes encomendamos, Señor, estas necesidades y suplicamos la dirección total para el desarrollo de esta programación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, yo te lo ruego y te doy muchas gracias. Amén. Que así sea, que así sea. Gracias, Pastor Isauro. Buenas noches otra vez. Me alegra tenerles en este espacio y vamos a ir entrando para aprovechar estos poquitos minutos. Y yo quiero introducirme en la clase, después haremos algunas explicaciones de cómo va a ser el trabajo, qué tenemos que hacer para participar como estudiantes y particularmente en lo que tiene que ver con la materia que vamos a estar viendo. Hermano, con mucho gusto. Oremos. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos, un grupo de ministros, un grupo de hermanos. Bien, ok. Entonces vamos a considerar la razón por la cual o las razones por las cuales vamos a estudiar la historia del cristianismo. Vamos a trabajar hasta donde nos permita este cuatrimestre. De todas formas, hemos repartido la materia en 2 cuatrimestres, así que estaremos avanzando la primera mitad en estos tiempos y Dios mediante en el segundo semestre estaremos viendo el resto. Pero estoy llevando a considerarles cuál sería la razón por la cual debemos estudiar la historia del cristianismo. Me gustaría, si pueden, por favor, expresar, pueden abrir su micrófono y compartir. Adelante. Natacha abrió el micrófono. ¿Vas a participar? Bueno, pastor, usted dice que comentemos por qué tomamos esta clase. Sí, la razón de estudiar el cristianismo, la historia, sí. Bueno, pastor, porque nos decimos cristianos y si no conocemos de dónde venimos y qué pasó durante todo el tiempo pasado y cuáles fueron las razones en que esto se originó y cuál es nuestro legado. Yo pienso que es importante conocer todo esto para conocer también eh, nuestra identidad, porque somos hijos de Dios y somos hijos de Cristo y seguidores de Cristo, entonces debemos conocer de dónde venimos. Sí, señora, me parece muy ajustada la razón de estar participando de esta clase. ¿Hay algún otro hermano que quiera participar y manifestar por qué cree que debemos estudiar la historia del cristianismo? Buenas noches, hermano. ¿Me escucha? Y señora María, la escucho fuerte y claro. Adelante. Feliz noche. Gracias.
Pienso que es necesario comprender las bases que debemos nosotros tener para no dejarnos engañar, porque hay ¿Voy a preparar eso? muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que quieren venir a desviar, y está escrito en Disculpe, María, disculpe. Por favor, abre otra vez el micrófono. Disculpe. sí, no está nada, pastor. Y la palabra de Dios nos demanda a tener las bases o el conocimiento real claro para no ser engañados, y también así poder invitar a otros a conocer la verdad que está en la palabra de Él. Gracias, María. ¿Algún otro participante, por favor? Si tienen a bien, por favor, adelante. Pastor Hernando, buenas noches para todos los hermanos, gracias. Yo creo que nosotros tomamos esta materia, o en el caso mío, tomé esta materia para, como decía la hermana, la historia, pero sobre todo para refutar a muchas personas que hablan de filosofías, en mucha filosofía que hablan de la descendencia, que el hombre viene de la ascendencia del mono, muchas ideologías que tienen. Entonces es bueno para esto, ¿no? Sobre todo también para instruir y guiar, como dice el Señor, a nuestros hijos, nietos, familia, para edificarlos en la palabra de Dios. Porque fácilmente hoy en día la juventud no se ha preocupado por aprender. Entonces nosotros como adultos debemos de instruirlos, de enseñarles la palabra de Dios. Y este es una de las herramientas grandes que debemos de estar aprendiendo cada uno de nosotros en cada una de las materias que hay, porque nos ayuda sobre todo a edificarnos y a edificar a otros, enseñar a otras personas del amor del Señor y desde dónde viene su historia, desde por qué motivo el Señor hizo los cielos y la tierra, por decir algo, por qué motivo el Señor creó los seres humanos. Todo eso es una historia y todo tiene el por qué y para qué. Entonces, por ese motivo tomé también esta materia. Listo, pastor, gracias. A ustedes, hermanos, por participar. Bien, vamos a tratar de enderezar un poquito los conceptos que ustedes han podido expresar. En cuanto a esta parte de la razón de estudiar la historia de la iglesia, estamos estudiando la historia de la iglesia o del cristianismo, mejor del cristianismo porque incluye muchos movimientos. Debemos ser honestos. Si miramos hacia atrás y recorremos la historia del cristianismo, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de sucesos realmente vergonzosos y otros muchos que son difíciles de aclarar. Sin embargo, no es eso lo mismo que sucede en el cristianismo hoy en día. Si vemos hacia todas partes, encontraremos una gran cantidad de hechos bochornosos que seguimos evitando. Pero por otro lado, también vemos muchos eventos de la historia de la iglesia de los cuales deberíamos enorgullecernos y contarnos a nosotros mismos para encontrar aliento y esperanza. Aquello que nos gusta destacar de nuestra historia, paradójicamente, creció en medio de mucha oposición y pecado, incluso dentro de las mismas iglesias. La historia misma es un ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. Siempre han existido el trigo y la cizaña. Mientras muchos
han proclamado la muerte inminente del cristianismo, la terminación del cristianismo desde sus mismos inicios, y otros que se decían miembros de la iglesia o participantes del cristianismo han actuado vergonzosamente. La historia nos cuenta sobre un cristianismo que, a pesar de todo esto, prevalece, incluso cuando pareciera en algunos momentos de la historia que está moribundo. Esto solo muestra que el creador de todo lo que hay es también Señor de todo y gobierna sobre el mundo, sobre las iglesias. Si las iglesias han prevalecido, es porque Dios es Señor sobre su pueblo. Si el cristianismo ha prevalecido, es porque Dios está en el control de todas las cosas. Hay aspectos en la historia que van a producir en nosotros un consuelo. Los mismos apóstoles volvieron a sus redes una vez que la muerte de Cristo parecía poner punto final a su aventura ministerial. La resurrección de Cristo, al ser una realidad histórica, nos devuelve constantemente a meditar en los sucesos bíblicos vistos desde la perspectiva de un historiador, de la misma manera en la que lo hicieron los padres de la iglesia, los concilios de las iglesias de los primeros siglos. Mire usted, el estudio de la historia del cristianismo resulta ser no solamente echar mano de la historia, sino también resulta ser una tarea profundamente teológica. Muchos de nuestros hermanos en el pasado recurrieron constantemente a los documentos históricos para pensar teológicamente acerca de cómo sus antepasados, a los que amaban y respetaban, habían interpretado y vivido los mismos pasajes que nosotros estudiamos hoy en día. Entonces, estudiar los sucesos de la cristiandad nos debería hacer mejores creyentes, mejores teólogos, pues podemos comprender cómo se formularon las doctrinas centrales de nuestra fe. Esto es muy importante. La iglesia no nació con uno de esos grandes personajes teológicos como Agustín de Hipona o como el mismo Martín Lutero o inclusive con Billy Graham. Muchos consideran que hay una enorme paréntesis o espacio en blanco entre las últimas palabras del libro de Apocalipsis y las iglesias de nuestros días. Hay un autor cristiano, Timothy Jones. Él dice: el mapa de la actividad de Dios no es un océano en blanco entre las costas apostólicas y nuestros días. Por tanto, debemos recordar y buscar nuestras raíces en las luminarias, los personajes y los movimientos de las iglesias a lo largo de los siglos. Descuidar esto no es solo arriesgarnos a repetir errores del pasado, sino también a ser víctimas de una amnesia cada vez más estrecha que nos deja sin rumbo fijo. El estudio de la historia de la iglesia nos va a ayudar a comprender mejor lo que ya conocemos, pues podemos contar o encontrar mejor hilos
que nos conectan, aquello que es muy familiar para nosotros en cuanto a la práctica de nuestra fe y lo que dice la Biblia al respecto. Esto lo alcanzamos cada vez que revisamos el pasado y encontramos ecos que nos ayudan a formar nuestras convicciones. Lo que hoy compartimos doctrinalmente, teológicamente, ha sido la labranza de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que el Señor ha usado y que hoy podemos fortalecer nuestras convicciones. A través del estudio de los sucesos antiguos, podemos ver los errores y las caídas de nuestros hermanos de ayer, incluso de aquellos que hoy consideramos nuestros héroes. Entonces, nuestro reto es evitar a toda costa la tentación de encubrir o incluso excusar estas fallas. Esto nos ayuda a vernos a nosotros mismos en el espejo de nuestra fe, a meditar con humildad y a preguntarnos si nosotros mismos hubiéramos actuado de la misma manera que ellos. Tenemos una conexión con los hermanos del pasado a través de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros esfuerzos por ser como Cristo. Entonces, la historia del cristianismo nos puede brindar una perspectiva teológica de lo que realmente sucede en el mundo. El drama producido desde la creación y la caída junto con la redención del Evangelio. En este sentido, la historia de la Iglesia nos ayuda a reconocer la misteriosa providencia de Dios que está presente de una forma sutil, por decirlo de alguna manera, misteriosa y hermosamente orquestada. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos explicar el hecho de que la vida y el ministerio de Jesús se haya dado justo antes de que los romanos lograran afirmar en sus territorios su paz romana y terminaran de construir una red de rutas que le dieron la posibilidad al mensaje del Evangelio de avanzar con relativa facilidad? Eso es providencia de Dios. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que la imprenta fuera desarrollada tan solo unas décadas antes del inicio de la Reforma Protestante y que para el momento de la publicación de las 95 tesis, su progreso y asimilación comercial tuvieran un pleno auge? Incluso, ¿cómo podemos explicar que un cristiano clandestino y perseguido como lo fue en China haya podido sobrevivir o incluso prosperar en medio de una pesada opresión gubernamental? Es muy posible que algunos de ustedes hayan leído libros al referente los libros hacían referencia al hermano Andrés, esa era su identificación, pero él actuaba de una manera que tenía que pasar Biblias desde el mundo libre a la China, en una época muy dura, muy difícil, donde si lo descubrieran, pudiera ir a la cárcel e inclusive a la muerte, porque estaba o está prohibido en el gobierno de China las Biblias, la religión. Entonces, mire usted cómo fue posible todas estas cosas si no estuviese Dios en la historia de la iglesia
del cristianismo. Estudiar los anales de nuestra fe también nos ayuda a conectarnos con las luchas, las pruebas, las victorias y la fascinación por la gloria de Dios de nuestros hermanos del pasado. Ellos, aunque estén a siglos o milenios de distancia de nosotros, también componen nuestra familia. Con ellos compartimos el mismo Señor, la misma fe y la misma esperanza. Ahora, no podemos desconocer la obra del Espíritu Santo. Dios despliega toda su sabiduría y conocimiento más allá de los límites geográficos que históricamente han sido cristianos. El Evangelio se ha seguido expandiendo en las últimas décadas a zonas en las que por siglos no había llegado, lejos de los grandes centros políticos y económicos del mundo. Etnias desconocidas, olvidadas, hasta allá ha llegado el Evangelio. La historia de la iglesia nos ayuda a ver el movimiento del Espíritu Santo mucho más allá de los lugares y personas que esperamos. Dios ejecuta su plan muchas veces de forma inesperada y lejos de las élites y de los privilegiados. La historia de la iglesia nos humilla. No solo nos humilla, porque nos obliga a ver a los insignificantes y a los débiles antes que a los fuertes y poderosos. Como dijo un historiador suizo, Jan Merle, Dios, que prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. Así que, en consecuencia, el estudio de los sucesos de la cristiandad evita que el pueblo del Señor se resbale hacia seguir las lógicas del mercado, de la oferta y la demanda y de las grandes corporaciones. Es decir, entrar a un mundo del manejo de la iglesia como si fuera una empresa. También nos obliga a evitar la tentación de buscar el establecimiento y el estatus político que ha ocurrido. Inclusive acá mismo en esta ciudad, muchos pastores, la década del 70, 80 mayormente, fueron tan entusiasmados y empezaron a involucrarse en la política y dejaron un funesto, triste, vergonzoso testimonio. Así que toda esta historia de la iglesia o del cristianismo nos va a ayudar para no caer en los errores que en su momento los creyentes de determinadas épocas y situaciones cayeron. Cuando revisamos la historia de la iglesia, encontramos a muchos que sucumbieron a estas tentaciones y terminaron por desdibujar el propósito esencial de la iglesia, que es proclamar el evangelio. Una de las mayores organizaciones religiosas influyentes en el mundo en nombre del cristianismo se constituyó en un poder político y en un seno de corrupción terrible hasta la fecha. Por otro lado, es bastante común que muchos de los errores que ya cometió la iglesia en el pasado se reediten en nuevas y modernas formas de herejía que ya fueron tratadas y refutadas en el pasado. Conocer esto no solo es bueno, sino que incluso llega a ser
fundamental para evitar las controversias e incluso las divisiones innecesarias. Es muy sabio comprender y usar el recurso de más de 2000 años de eclesiología, relación de la iglesia con el mundo, afirmación doctrinal, teológica, etc. Uno de los errores más tristes en los que podemos caer es menospreciar o incluso olvidar a aquellos que construyeron con sangre, sudor y lágrimas los caminos que nosotros recorremos con tanta comodidad hoy. David Carlin dijo, irónicamente, la mejor manera de desarrollar una actitud de responsabilidad hacia el futuro es cultivar un sentido de responsabilidad hacia el pasado. Nacemos en un mundo que no creamos y es justo que debamos estar agradecidos con aquellos que lo lograron. Tal gratitud conlleva el imperativo de que perseveremos y al mismo o al menos mejoremos ligeramente el mundo que se nos ha dado antes de pasarlo a las generaciones posteriores. Estamos en medio de muchas generaciones. Si somos indiferentes a los que nos precedieron, ¿cómo podemos esperar preocuparnos por el bienestar de los que vienen después de nosotros? En conclusión, la historia de la verdad de nuestros hermanos del pasado termina siendo nuestra propia historia. El ejemplo, dice Blas Pascal, el ejemplo de muertes nobles como la de los espartanos y otros no nos llegan a convencer o a conmover, porque no vemos de qué nos sirve. Por ejemplo, de la muerte de los cristianos, eso sí nos conmueve, porque son nuestros hermanos. Tenemos un vínculo común con ellos, de modo que su devoción debe inspirarnos no solo por su ejemplo, sino porque deberíamos tener ese mismo valor. La historia del cristianismo debería llamarse con mayor precisión la historia de la verdad. Así que el estudio cristiano de la historia de la iglesia no debe ser nunca algo monótono o aburrido, ya que no es un ejercicio netamente intelectual, sino que también es un ejercicio espiritual. Y es espiritual porque detrás de los bastidores del teatro de los sucesos del mundo hay una providencia colosal que sigue obrando. Y nosotros, por la obra del Espíritu Santo, podemos identificar muchos de los matices de ese obrar. La historia del cristianismo se ocupa del estudio de la fe y de sus seguidores desde el siglo I hasta nuestros días. Eso sería una definición sencilla de lo que significa estudiar al cristianismo y su pasado. Bien, hermanos, estaba tratando de colocar en ustedes, en su mente, estos conceptos de las razones por las cuales estamos estudiando este tema. Y entrando un poco más en materia, lo que vamos a estar considerando, para adentrarnos en la historia de esta institución que ha existido durante más de 20 siglos, que se ha esparcido por todos los continentes de la tierra, que ha contado con grandes líderes
y cuyo poder ha influido en millones incalculables de personas, el primer requisito para nuestro estudio es la adquisición de una perspectiva adecuada. Es decir, se debe tener la capacidad de reconocer cuáles fueron los acontecimientos y los líderes más relevantes. Las controversias en cuanto a doctrinas de difícil comprensión que conmovieron sucesivamente a los creyentes, provocando en ellos profundos cismas, separaciones, divisiones, parecen ser en su mayoría de escasa importancia en la actualidad, que no debería ser. Vamos a bosquejar lo más relevante y trascendente de las doctrinas que a través de los siglos se han discutido y se han asentado como parte de nuestra fe. Serán de interés básico el espíritu que animaba la iglesia, su tendencia, las causas que condujeron a acontecimientos de importancia histórica y finalmente la proyección y trascendencia de estos sucesos. Desde el punto de vista actual, dirigimos la vista hacia el pasado y vemos elevarse aquí y allá sobre las planicies del tiempo, cual sucesivas cumbres, los grandes acontecimientos de la historia cristiana que nos van a servir como puntos divisorios que van a señalar cada uno de ellos donde termina una época, un tiempo y principia otra, principia otro tiempo. Estos puntos decisivos son 6 y se tratan de los 6 grandes periodos en la historia del cristianismo. Inicialmente vamos a dar una ojeada general a estos periodos, pero hay otros autores que dividen la historia del cristianismo de otras formas. Estamos usando a este autor como nuestra base para hablar sobre la historia de la iglesia y estamos planteando que hay 6 puntos o momentos o situaciones decisivas y sobre esas 6 puntos trascendentales vamos a dividir los periodos de la historia del cristianismo. De esa manera lo vamos a estudiar. La cumbre que marca el punto de partida es el Monte de los Olivos, no muy lejos del muro oriental de Jerusalén. Ahí, Jesucristo, cerca del año 30 de nuestros tiempos, después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió al trono celestial. Una compañía pequeña de judíos creyentes en su Señor ascendido como Rey y Mesías de Israel se detiene por algún tiempo en Jerusalén sin pensar para nada al principio en un cristianismo fuera de los límites del judaísmo. Mire que estoy resumiendo una parte de un gran tiempo de la historia de la iglesia. Sin embargo, poco a poco ensancha sus conceptos y ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Bajo la dirección de los apóstoles Pedro y Pablo y sus sucesores inmediatos, el cristianismo estableció en el marco de 2 generaciones en casi todos los países, desde el Éufrates hasta el Tíber, desde el Mar Negro hasta el Nilo. El primer periodo termina con la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles sobre la tierra. Ahí termina el primer periodo.
Según se dice, su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100 después de Cristo. Y a esta época la llamamos periodo de la edad apostólica, es decir, el tiempo en que vivieron los apóstoles, los primeros 100 años. Durante el tiempo que siguió a la edad apostólica, periodo que abarcó más de 200 años, las iglesias estuvieron bajo la espada de la persecución. Durante todos los siglos segundo, tercero y parte del cuarto, el más poderoso imperio de la tierra ejerció su poder para destruir lo que llamaban la superstición cristiana. Durante 7 generaciones, un noble ejército de mártires, por centenares de millares, alcanzó su corona bajo los rigores del hacha, las fieras, en la arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más implacable persecución, los seguidores de Cristo crecieron en número hasta que comprendían, en público o en privado, casi la mitad de la población del Imperio Romano. Por último, un emperador llamándose cristiano ascendió al trono y mediante su edicto contuvo la oleada de amenazas. Los cristianos, por mucho tiempo oprimidos, al parecer, de un solo salto pasaron de la prisión al trono. Esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. Aquí entra otro periodo de la historia. Esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión del Imperio Romano. Una capital cristiana, Constantinopla, se levantó y desplazó a la antigua Roma. Cuando Roma aparentemente deja de ser pagana, empieza a levantarse como la capital del cristianismo. Las hordas bárbaras, es decir, las comunidades de pueblos de esa región, derrocaron al Imperio Romano Occidental, pero a estos conquistadores los conquistó el cristianismo y fundaron una Europa de naciones cristianas. En la caída del Imperio Romano Occidental empieza el periodo de 1000 años, conocido como la Edad Media. En sus inicios, Europa se encontraba en un caos, un continente de tribus que no lo restringía ningún poder central. Luego, se van organizando de forma gradual en reinos. En ese ambiente surge el obispo romano como papa, haciendo esfuerzos por dominar no solo la iglesia, sino también el mundo. Igualmente, la religión y el imperio de Mahoma tratan de conquistar todos los países cristianos primitivos. Se establece luego entonces del Santo Imperio Romano, guerreando los emperadores contra los papas. Surge el movimiento romántico de las cruzadas en el vano esfuerzo de arrebatar Tierra Santa de sus dueños musulmanes. Se despierta Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era. Como final de la historia antigua, con la caída de Roma, la historia medieval con la caída de Constantinopla.
después del siglo XV, durante el cual despertó Europa, se dio inicio el siglo XVI con la reforma de la Iglesia. En este periodo de la historia, vemos a Martín Lutero clavando su declaración, 95 tesis, sobre la puerta de la catedral, en la iglesia del castillo de Wittenberg, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. La iglesia romana se divide en dos, debido a los pueblos de la Europa septentrional. Es decir, hablamos de Europa del Norte. Se divide en subregiones. Y estamos hablando que la compone 10 países: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Reino Unido y Suecia. Entonces hay una división y en ese sector se centra el cristianismo. Fundan sus propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Es decir, evitan la contaminación desarrollada ya en la iglesia romana y ellos buscan limpiarse de todo eso. Sin embargo, surge como respuesta a la reforma una contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena el progreso de la reforma. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de 30 años en Alemania, por la paz de Westfalia, de 1648 se trazan permanentemente las líneas entre las naciones católico-romanas y las naciones protestantes. Estudiaremos los hechos más sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias y al pueblo en los últimos 3 siglos en Inglaterra, Europa y América. Puritano, movimientos como los puritanos, wesleyano, racionalista, anglo-católico, todos esos movimientos vamos a prestarles un poquito de atención. También los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la edificación del cristianismo de nuestros tiempos, que lo han convertido en centenares de formas y nombres a través de todo el mundo. Vamos a notar el gran cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo en los siglos XIX y XX. Cambio que lo ha llevado a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para el servicio de los hombres en reformas, en elevación social, en esfuerzos activos para el mejoramiento de la humanidad. Esto, hermanos, a grandes rasgos, es lo que vamos a estar estudiando nosotros durante estos días, Dios mediante. Así que les invito, les animo y quiero indicarles que vamos a compartir un material y se hace necesario que ustedes puedan dedicar un tiempo especial para la lectura. La historia de la iglesia o la historia por lo regular requiere de una buena lectura. Así que, hermanos, yo voy a estar suministrándoles para este primer periodo. Ojo, estamos hablando de un primer periodo que sería lo que el autor denomina un periodo general y que le llama la Iglesia Apostólica, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan. Entonces, para este periodo
vamos a procurar verlo en una sola clase. Va a ser difícil. Es posible que necesitemos 2 clases. Pero la idea es que ustedes puedan dar tiempo a esa lectura. Tengo para este programa del primer periodo, tengo 5 lecturas de varias páginas. Y me gustaría saber con quiénes voy a contar para que ustedes pueda asignarles a ustedes una lectura determinada, porque la idea es que usted haga la lectura, al comprenderla, haga un resumen y el próximo martes, Dios mediante, usted pueda presentarnos a nosotros el resumen de esa lectura. Recuerde que son 5 lecturas. Usted voy a asignar a 5 hermanos. Claro, si hay más que quieren participar, pero mínimo 5. Si hay más, tendré que repartir la lectura en 2 personas. Pero igual, si solo mínimo necesitaría 5 para repartir en ellos las 5 lecturas, que hagan su resumen y que nos presente a la clase ese resumen para ayudarnos a entender. Lo que yo hice ahorita, la segunda parte, fue mostrarles un panorama general de toda la iglesia o de toda la historia del cristianismo. Pero ahora vamos a entrar un poquito en algunos detalles para comprender ese resumen que les presenté. Entonces, yo quisiera saber, por favor, si usted puede colocarme ahí en su estado aquí, la manita alzada. Entonces yo sé que usted va a participar en la lectura, se va a comprometer a hacerla y a presentar un resumen el próximo martes. Entonces, por favor, hágamelo saber si puede colocar esa figurita que tiene ahí en el mismo Zoom para saber y hacer la lista de quienes van a participar. Adelante, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras considera? Pastor, ese material, ¿por dónde lo va a mandar? Porque a mí me cuesta trabajo imprimir si no me lo mandan por mi correo electrónico. Usted me dice por dónde le queda más fácil el acceso y con mucho gusto, si por favor puede enviarme su correo, entonces si es así, yo le pongo esa lectura en su correo. Es más, yo les voy a dar una lista de libros que si usted está interesado en investigar mucho más, porque esto va a ser un poco somero, pero si usted quiere profundizar más, puede recurrir a esos libros. Entonces, pero por ahora, lo que nosotros vamos a trabajar son esas lecturas para que guiemos el estudio a través de ellas. Bueno, se me fue un estudiante. A ver, hermanos, no sé si quiera que pregunte o asigne así a los que están aquí en mi pantalla. Perfecto. Bueno, Andrés, gracias. Y hermano Oscar, gracias. Muy bien. Muy bien. Yo también, Entonces, hermano Hernando, buenas noches, pero no me sale la manito levantada. Ya. eso, me gusta ver las manitos aquí levantadas. Me gusta, se ven bonitas. Bueno, entonces ya tenemos 3. Me faltan 2. Natacha, estás ahí. Le mando también una lectura. Listo, ya tengo 4. Lo Me que falta pasó 1. fue, pastor, que el internet me sacó, perdone, cuando No, no. estaba, pero por favor me lo manda el material por el correo, por favor. Bueno, me hace llegar su correo a mi WhatsApp. Listo. Bueno, Ok, ya tengo 4. Me falta 1. ¿Quién dijo yo para entrar ya a explicar otras cositas? A ver, otro hermano que participe. Listo, mi hermano. Yo. Listo.
Bueno, hermana Luz, gracias por participar. Entonces, tengo ya 5 personas comprometidas para la lectura y entregar el resumen, Dios mediante, el próximo martes. A ver qué pasó aquí. Se me perdieron unas manos. Ok, entonces tenemos a Oscar, a Jenny, a Natasha, a Luz y ¿quién me faltó ahí? Ah, Andrés, Natasha, Luz, Marlene, no, Luz Fernández. Listo. Gracias, muchas gracias, hermanos, por su ánimo. He pedido el favor a nuestro hermano Andrés para que nos ayude a manejar los grupos que se crearon de WhatsApp con el fin de recibir los materiales. Ya me han especificado la hermana Natacha que le es más fácil recibir por el correo. Entonces, el hermano Andrés, si está en un lugar que puede ayudarnos, nos puede orientar un poquito a cómo se hace este ejercicio de ir usando los grupos para recibir materiales, para interactuar con los profesores, etcétera, etcétera. Hola, hermano. Pues es que no sé muy bien cómo que dudas tengan. Si de pronto si tienen dudas, yo poderlas ir resolviendo más que todo. Bueno, es difícil entonces hacerlo, si no se puede trabajar para que los hermanos Sí, vean. como le digo, sería todo el jueves en la materia, yo tratar de explicar un poquito mejor. Y si tienen dudas en este momento, pues de pronto realizarlas, de pronto guiándolos un poquito, pero ya pues podría hacerlo de mejor manera, como compartir pantalla y cosas así, porque ahorita o sea, estoy en el compu, pero no puedo compartir la pantalla. Ok, Entonces, ok, sería pues gracias. si en la clase en verdad, yo podría dar mejor. Listo. Gracias, hermano Andrés. Entonces, Dios mediante, el jueves en la clase, el hermano Andrés también va a tomar un tiempito para explicarnos cómo usar los diferentes grupos que se crearon y así no superar los inconvenientes. Inicialmente, quiero saber si la hermana Luz, estoy en el WhatsApp suyo o yo tengo su WhatsApp. ¿Hace parte de mis contactos, hermana Luz Fernández? Sí, señor, por medio del WhatsApp está bien. Entonces yo voy a hacerles llegar a los demás hermanos por WhatsApp el material. Bien, ahora sí, quiero que sepan que una de las formas que pienso desarrollar para los hermanos que se matriculan y aspiran a la certificación, al presentar esta lectura y su resumen, yo voy a dar una nota por eso, para que eso se compute y al final usted pueda recibir su certificación. Entonces, hemos estado explicando que buscamos certificar inicialmente del instituto a los que son estudiantes para que sigan su preparación. Nuestra aspiración como instituto es hacer convenios con instituciones educativas ya aprobadas por la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, con el fin de que si usted sigue los lineamientos, entonces pueda recibir un diploma que le acredite profesionalmente o técnico en la parte teológica. Esperamos que en medio de ustedes ya hay algunos que están sirviendo al Señor, pero aquellos que no han tenido esa oportunidad, que están en el desarrollo y el crecimiento, puedan entrar a participar al servicio del Señor. Bien, hermanos, otra vez, dejo de hablar. Una pregunta
sobre el tema de ahora, la introducción, alguna inquietud, por favor manifiesten. Gracias, hermano Orlando. Yo tengo una pregunta. Los estudios que voy a enviar es el tema sobre la iglesia, ¿no? Esto. Pero podemos consultar con algunos otros libros. Primero, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo es la exposición? Vamos a hacerlo en 10 minutos, en 15, 20, porque uno se puede extender, ¿no? Entonces, para tomar un lapso de tiempo en la hora de la clase. Entonces, esas dos preguntas quisiera saber. Gracias. Bueno, hermano Oscar, a usted por la búsqueda de aclaración. Vamos a intentar trabajar 8 minutos por presentación. Eso implicaría, diga Natalia, No, que es bastante. 8 minutos. No, damos margen a 8 minutos, por supuesto, pero si lo pueden cubrir en menos tiempo, no hay problema. Yo estoy calculando 5 por 8, 40 minutos, de pronto más, de pronto menos, para dejar un espacio para inquietudes y aclaraciones. Entonces, entre 5 y 8 minutos está bien que cada expositor tenga. Sobre la consulta de libros, por supuesto, y yo voy a estar enviándoles, es más, si ustedes quieren, yo puedo enviarles el libro en forma digital. Usted puede abrirlo en su computador y leerlo, porque adquirir un libro puede ser costoso, pero entonces, si usted tiene la facilidad de adquirirlo, está bien, pero yo puedo compartir con ustedes los libros que por lo menos que hablan del tema, y que usted pudiera revisar y comparar y crecer en el conocimiento de la historia del cristianismo. Sí, señor, puede consultar. Claro que sí. Bien, ¿otra pregunta, otra inquietud? Bueno, no olviden, por favor, diligenciar el formulario de inscripción. Se lo pueden enviar al hermano Andrés, que es nuestro secretario del instituto. Él nos viene ayudando grandemente en esta área. Así que, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Ya me pasé 2 minutos según el reloj del computador. Gracias por asistir. Que Dios les bendiga. Les animo a seguir y que cualquier inquietud estoy abierto. Ahí pueden escribir y con gusto tratamos de resolver. Hermanos, vamos a orar para terminar nuestro tiempo y que el Señor les esté ayudando. Oremos. Le damos gracias, Señor, por mis hermanos que han hecho esfuerzo, que se han conectado, que han estado atentos. Confiamos, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento y particularmente el conocimiento de la historia de la Iglesia para apreciar lo que tu gran soberanía viene haciendo en el desarrollo de tus propósitos eternos, y que hoy, Señor, en nuestro tiempo, nos has dado el privilegio de participar de ellos. Tu bendición sobre cada hermano, sobre los trabajos que se van a asignar, te pedimos que los ayudes y los guardes. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una cosita antes. Voy a poner a disposición todas las lecturas y ya los que se comprometieron les voy a asignar particularmente, pero a ustedes que quieren leer, se las voy a poner a disposición, sabiendo que eso les va a ayudar inclusive si quieren tener una participación. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Pastor, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Feliz noche.